Noritz karunie gav karunan naman. Noritz yeskes desa ovim sirumiar. Garmireir haker vartibes varmam. Jeirani besarerov yegaru anzar. Si las calles condujeran al lugar que nombran, si pudiéramos recorrer esta calle con la imaginación, un viaje por el espacio nos conduciría a una hermosa y alta meseta asiática en la que se destaca limpio, erguido, dominante y hermoso el monte Ararat. Viajando por el tiempo, entraríamos en los dominios del mito, ya que muchos aseguran que allí estaba el paraíso terrenal. Y en los orígenes de los orígenes, en ese Ararat, nacieron Noé y su arca, dos medios de salvación usados por Dios para rescatar al género humano del diluvio universal. Y entre aquel mítico tiempo sin tiempo y este hoy apabullante de progreso, de urgencias y de alienación, la presencia de la cultura armenia, firme y tangible como el mismo Ararat. Poco parece tener que ver esta riquísima cultura con la dura realidad de aquellos primeros inmigrantes que llegaron aquí, a los que ni siquiera se les permitía acceder al hotel de inmigrantes por ser asiáticos. Eran inmigrantes a pesar de sí mismos, eran refugiados. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pronunció unas palabras esclarecedoras respecto de este pueblo, al que se dirigió diciendo: Tengo que confesar que antes de la realización de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, dedicada al tratamiento del genocidio armenio, no conocía en profundidad la tragedia de este pueblo. Pero cuando comenzaron a enviarme los materiales, fui relacionándolo con otros que, desgraciadamente, no terminaron en otras partes del mundo. Fundamentalmente lo fui relacionando con el de América Latina. En el tribunal tuve ante mí a los testigos directos del genocidio y me impresionó muchísimo el hecho de saber que en aquel entonces eran niños y cómo recordaban con precisión los hechos de 70 años atrás. Y me di cuenta de que los pueblos que pierden la memoria son pueblos que desaparecen. Siempre sostuve que un pueblo no se configura juntando gente. Podemos tener 20 o 30.000 personas juntas y no tener un pueblo. Un pueblo es como un árbol que tiene profundas raíces en la tierra y se nutre de su cultura, de su religión, de su espíritu, de su lengua, de su historia. De cómo se alimenten esas raíces dependerá la capacidad del tronco para sobrevivir y dar buenos frutos. Ustedes son los transmisores de aquellos que sufrieron, pero fundamentalmente son los transmisores de la esperanza de vida del pueblo armenio. En esa esperanza los acompañamos, afirmando que es también nuestra esperanza, la de los pueblos de América Latina. Además de las obras que expresan su accionar concreto en Argentina, desde la búsqueda de nuestra identidad se hace necesaria la consideración de qué elementos caracterológicos aporta la colectividad armenia al país en el que se inserta. De las palabras de Pérez Esquivel se desprende con toda claridad una de sus características básicas: el fuerte predominio de la vida sobre el dolor y la muerte. Arrorró mi niño, duerma mi amor, no llores, que yo he llorado mucho. La mujer armenia ha llorado mucho, pero al igual que su pueblo, no se queja. Solo quiere que su hijo deje de llorar. El armenio asume el pasado. Allí está y no podrá cambiarlo. Pondrá así su energía
al servicio de que el horror sea conocido para que no se repita. Pero todo él mira hacia el futuro, hacia la búsqueda de un mañana que le ofrezca la oportunidad de volver a ponerse en pie. Eminentemente creativo, produce. Y recordemos que etimológicamente, producir es sacar algo de la nada. A su milenaria cadena de producir, ser destruidos y volver a crear, debemos agregar el amor a la libertad, pasión que tantas vidas les costara frente a quienes pretendían y consumaban dicha destrucción. Aquí en este barrio viven muchas familias armenias, ¿no es cierto? Mucho vivir. Mucho armenio vivir. Y esta calle mejor que todo. ¿Por qué? Hay todos, no sé. ¿Mejor por qué? Porque son todos armenios. Claro. Usted salís afuera, ves todos armenios. Pero para mí, todo iguales, todas naciones. ¿Usted con sus vecinos habla en su idioma armenio? Ah, sí. Hablamos. Yo, mis hijos también hablé armenio. Por eso saben, nacieron acá, saben armenio. ¿Le gustaría volver a Armenia? Yo, no. Para mí acá armenio es Buenos Aires. Le gusta otra cosa, ¿no? Pero Argentina yo conformo mucho. Porque no tiene diferencia. Vas al hospital, no dicen que es extranjero, argentino no dicen. Y ayuda mucho. Por eso yo conformo mucho. Pero claro, cada uno tiene su tierra, le gusta. ¿Tuvo problema usted para acostumbrarse a la vida de este país cuando vino y tenía 19 años, era una jovencita? Sí, porque mi marido murió pronto. Entonces yo quedé con 2 chicos viuda. Y luché, trabajé, no como ahora, 80 centavos por día ganaba, 80 centavos. Gracias a Dios, chicos, vienen grandes. Mi hijo tenía 3 años cuando murió padre y mi hija 5 años. Detrás de cada armenio es posible encontrar una historia genérica e individual de reparación. Detrás de cada armenio en Argentina es posible encontrar una historia genérica e individual de esfuerzo y de trabajo. Garmireir haker, vartibes varemam, jeirani besarerov, yegaru antzar, mekpare beirdalis, ainel moratzar, jeirani besarerov, yegaru antzar, mekpare beirdalis, ainel moratzar. Expertos en el arte de sobrevivir, el mayor empeño de los armenios se centra justamente en la sobrevivencia de su milenaria cultura, en el deseo de darla a conocer y en el de enriquecerla con su propio aporte. En la década del 20, las duras circunstancias no permitieron a los recién llegados el desarrollo de sus potencialidades. Pero la ilusión de educar a sus hijos
fue el motor que les permitió no medir esfuerzos. Hoy entre sus hijos hay prósperos comerciantes e industriales, profesionales, artistas y educadores. Ayrenik, usted es una descendiente de armenios que ha nacido en Jujuy, y eso no es muy común, me parece. No, casualmente Jujuy debe ser una de las provincias que menos armenios tiene. No sé cuál será la razón, ¿no?, que no la han elegido para asentarse allá. Yo soy parte de una familia de 5 hermanos del mismo padre, armenio, y una hermana nacida allá en Armenia, hija de un primer matrimonio de mi padre. Él vino un poco antes de producirse la masacre armenia y se radica en Argentina. Dice que para él era un país de leyenda, era un país de ensueño. Tenía el pasaje para Boston y en el barco lo cambió para Buenos Aires. Y buscando esa tierra de leyenda, no se quedó en la capital. Se internó en el país y buscó algo que le llenara más el espíritu y encontró Jujuy. Y allí fundó ese segundo hogar del que yo he sido la primera hija y a la que puso el nombre quizás más significativo para él, porque me llamo Ayrenik, es decir, patria. Ayrenik, usted, a pesar de estar muy compenetrada de lo armenio, es muy jujeña y ha pasado toda su vida allí, ¿verdad? Sí, yo digo que hay una raíz común, Armenia, Argentina. La he encontrado así y me parece que eso se da precisamente en mí. Yo he hecho todo lo que humanamente una argentina podría hacer por su tierra. Es decir, como docente, me he entregado vocacionalmente, con amor, a los niños, al pueblo de Humahuaca, donde he desarrollado mi labor docente. Ayrenik, ¿y alguna vez se planteó como un problema en usted el de la identidad por ser argentina, pero por su herencia armenia? No, creo que no. Jamás hubo un conflicto. Yo me he sentido profundamente argentina y también profundamente ligada a las raíces de mi padre. Por eso lo digo en el poema que he escrito a Armenia. Si la muerte no gana esta mi vida, llegaré a Ereván, la prometida, y con alma contrita deshojaré tus siglos, viajando en los caminos polvorosos de tu eterna armoniosa geografía. Me internaré en la vida de tus gentes para sentir como sentí de niña la familiar presencia de mi padre, el que supo alimentar mi fantasía. Narciso Vinayán afirma que los armenios no son inmigrantes y justifica esta insólita afirmación en los siguientes términos. No lo son porque entre nosotros, en América del Sur, la palabra inmigrante tiene un contexto de voluntariedad, de abandono libre de la patria de origen. Esto no ocurre entre los armenios, uno de los pueblos menos cosmopolitas del mundo, reacios hasta lo indecible a dejar para siempre su tierra. Lo cierto es que aquí llegaron y aquí se instalaron. Y pasó muy poco tiempo hasta que se puso en evidencia su capacidad y eficacia en todo tipo de trabajos. Martín, cuando usted era chico, ¿se mantenía en contacto con la gente de la colectividad? Bueno, con toda la colectividad armenia, debido a que mi padre era de los primeros armenios que vino a la Argentina. Y era muy común que los domingos, en aquella época, los armenios no tenían el dinero que hoy hay muchos que tienen, que están bien, y ya para tener un auto era palabra mayor. Íbamos en un camión con baranda, todos a Umpini, a Quilmes, a Anchorena, y bueno, y pasábamos muy bien con la colectividad, éramos muy unidas, la colectividad armenia siempre fue muy unida. ¿Y gente alegre? Sí, muy alegre, porque siempre había cantos, había música, era gente muy trabajadora, pero muy, muy alegre.
¿Usted aprendió a hablar el idioma? No, desgraciadamente no. No, en el colegio un poquito, pero ¿qué pasa? El trato era más con argentinos que con armenios. Y ahí, aparte que mamá era española, no era fácil que entendiera a mi padre. Después de 2 años de casado, recién mi papá empezó a hablar el español, así que en principio, los primeros 2 años, mi madre no se entendía muy bien con mi papá. ¿A qué se dedicaba su padre aquí? Bueno, los primeros armenios que vinieron, en su mayoría, no todos, eran carniceros. Porque, ¿qué pasa? Es como acá el tintorero. Dice, creen que el japonés es tintorero. No es que sea el japonés tintorero. Lo que pasa es que viene un japonés, puso una tintorería y cuando viene un compatriota, le da una mano haciéndolo trabajar en la tintorería. Después se independiza y así fue como se independizaban los carniceros armenios. Martín, usted ha sido un luchador y en el amplio sentido de la palabra, un hombre de ir para adelante. Es un luchador, porque a pesar de mi pierna ortopédica, vengo todos los días a mi oficina porque continúa Titanes en el ring. ¿Esa característica, usted cree que es una característica que le viene de los armenios, lo de ser una persona que va para adelante? Sí, esto es muy de los armenios, es muy de los armenios. Yo soy más armenio que español. Mamá era española, papá armenio, pero soy 99 armenio y 10% español. Desde esta generosa Buenos Aires que me ha visto nacer con calidez de espera, construyo el canto merecido para la fecunda tierra de mis antepasados. Así comienza un poema del poeta argentino Agustín Tabitiano. Y no es atípico, por cierto. Es difícil encontrar un descendiente de esta colectividad que no dé lugar, con mayor o menor intensidad, a Armenia en su corazón. No obstante, los inmigrantes que huían del exterminio hacia esta tierra, que les ofrecía sobrevivencia en libertad y un mañana para que dibujaran un futuro, expresaron su agradecimiento con el máximo de integración que les permitía el no traicionarse a sí mismos. Hace poco más de 20 años, el 12 de noviembre de 1962, nace el Club Armenio de Fútbol. Y si bien el deporte nacional argentino es el pato, nadie ignora que solo el fútbol convoca a multitudes en nuestro país. Recién en 1968 toma su denominación actual, Deportivo Armenio. Y en 1970 ingresa oficialmente a la Asociación Argentina de Fútbol. Alberto, ¿cuándo se formó el Club Deportivo Armenio? Bueno, el Deportivo Armenio se formó en el año 1962, el 2 de noviembre. ¿Estás desde los comienzos? No, desde los comienzos no. Yo el Deportivo Armenio empecé a estar desde el año 74. La actividad que realiza el club es pura y exclusivamente fútbol. No tienen ustedes todavía una sede propia, pero sí algún proyecto, ¿verdad? Sí, en efecto, nosotros en Ingeniero Mauwich poseemos un predio de 4 hectáreas, que ahí ya se empezaron a construir las instalaciones del Deportivo Armenio, que en un futuro muy lejano empezamos a jugar ahí, ¿no? Se da una paradoja simpática y significativa. Uno de los pueblos más antiguos del mundo forma en la diáspora el equipo de fútbol más joven de la Argentina. Se trata de algo más que una simple actividad deportiva. Se trata de la inserción de una colectividad en el deporte mayoritario de su otra tierra. La gran oportunidad para empatar para Deportivo Armenio. Le va a pegar el número 4, Luis Villarreal. Agazapado el arquero Carlos López, va el 4, Villarreal. Villarreal, ¡gol! ¡Gol del Deportivo Armenio!
La pintura armenia se remonta al periodo que se extiende entre los siglos IX y VI a.C. Las iglesias y los monasterios medievales abundan en frescos religiosos y los temas profanos de esta época sobreviven en los palacios. Son notables además las miniaturas que ilustran los evangelios. En cuanto a la pintura contemporánea, podemos decir que armoniza las fuentes de inspiración nacional con las tendencias de la pintura universal. La colectividad armenia en la Argentina cuenta con excelentes pintores como Manuel Gueridian, Toros Gurlekian, entre muchos otros. Yo creo que hay una influencia en cada uno de los aspectos raciales de cada artista. Yo conozco alumnos míos o en la escuela que siempre les pregunto de su origen, porque en su obra se nota, por ejemplo, un italiano tiene un concepto de la vida, del lirismo, un español tiene un sentido cortante de ciertos aspectos dramáticos, tremendistas, y así todo, ¿no? ¿Qué tendría un armenio? Usted sabe que primero los armenios no tienen una iconografía muy fuerte como artistas, como pintores. O sea, la parte bizantina armenia no fue tan rica como el Renacimiento italiano o la pintura alemana. Entonces es muy difícil ver ese aspecto. Pero yo creo que se podría hablar de un sentido del color muy estridente, muy fuerte. Se puede hablar también de un sentido del arabesco, o si no también se puede hablar de una vitalidad que, viendo la historia del pueblo armenio, que luchó siempre por su libertad, y que el artista también lucha por su libertad, ahí hay una consonante, ¿no? En su caso particular, sus padres le hablaban mucho de su tierra y de todo ese pasado de dolor de los armenios. Bueno, es inevitable, ¿no? Porque era gente que vino el 23 con la masacre en la cabeza a un país como este, y al principio se sentían aislados porque el idioma y la situación social no le permitía, y caían en un estado melancólico, en sus canciones, en la forma de hablar de mi madre, de las penurias que ella tenía, ¿no? ¿Y qué cree que pasa con los descendientes de esos inmigrantes, con los hijos, con la generación de ustedes en cuanto a esa especie de obsesión por lo pasado? Yo creo que eso está siempre pendiente, ¿no? Ahora, no hay que cultivar la desdicha, eso ya sería más enfermizo, pero está, es una cosa que no se cultiva, está. ¿Qué peso o qué influencias tiene la cultura armenia en el teatro? ¿Qué pasa con el arte del aquí y ahora? Con el arte que nace y muere cada noche. Con el arte que ofrece a cada ser humano la posibilidad de transformarse en cualquier otro. Shirair, usted es un hombre de teatro, un director, crítico teatral y armenio. Y yo me pregunto si existe una cultura... Básicamente armenio. Antes que todo armenio. Yo me pregunto si hay una cultura teatral armenia. Yo sospecho que en una época en Francia se dieron varios autores, porque allí floreció una literatura muy importante y sobre todo una poética muy importante, y en otros países también, por supuesto. ¿Cuáles serían las características armenias que usted reconoce en usted mismo, por ejemplo? Yo me siento armenio, eso es todo. Este programa se llama La Otra Tierra, y yo quisiera preguntarle cuál es para usted la otra tierra. La otra tierra para mí, y bueno, es un poco la tierra de mis ancestros. La vastísima cultura armenia tiene un carácter marcadamente humanista. La filosofía, la religión, las letras, la arquitectura, la plástica en todas sus expresiones, la música, la danza. Todo aquello que signifique dimensionar la huella del hombre, ya sea a nivel profesional o estético, despierta su interés desde hace milenios. El mundo de hoy presiona cada vez más hacia la sofisticación y el reinado de las máquinas. ¿Cuál es tu especialidad, Jorge? Bueno, yo soy investigador científico del CONICET en el área de la comunicación humana. Es decir, mi formación original es de ingeniero electrónico
pero con sucesivos estudios y trabajos que he realizado en estos últimos años, bueno, intento hacer algún tipo de colaboración o aporte al área de la comunicación, en particular el habla del español, en todo lo que respecta a su caracterización como lengua y con vías o con miras a posibles aplicaciones. Esas aplicaciones están vinculadas a equipos de ayuda a discapacitados. ¿Cuáles serían las características que vos encontrás en los armenios? Bueno, algunas. Las comunes a todos los seres humanos, pero personalmente he recibido una formación de familia armenia que considero que ha sido muy importante, como puede considerarse que lo es una sólida formación familiar de cualquier colectividad. Hay una característica común, que es el hecho del sufrimiento de la familia armenia, o el hecho del sufrimiento de la colectividad, de la comunidad armenia, trasladado a través de los siglos, y llega así un poco por genes y un poco a nivel de esa comunicación de padres a hijos, ese sentimiento de la lucha, de los problemas, de los avatares, que en definitiva lo que hace es reforzar nuestra actitud frente a los pequeños problemas. Es decir, creo que el armenio alcanza una dimensión de minimizar los problemas de todos los días y eso le permite avanzar, seguir adelante. ¿Y tiene capacidad para soñar, para planificar? Yo ahora hablo como hijo de armenios y diría que sí, el armenio es un ser idealista por naturaleza. Es decir, eso es tal vez el motivo, la fuerza principal que le permite llevar adelante sus empresas. Pero claro, agregando a ello una característica también diría importante, concretar, es decir, realizar aquellos sueños sabiendo, bueno, realmente las posibilidades, sabiendo de las limitaciones y proponiéndose concretar cada una de esas tareas que, bueno, que lo llevan a sobresalir en algún u otro aspecto. Pero creo que partiendo de estos pilares básicos como son la educación, el cariño, el afecto familiar, tienen que formar un ser, indudablemente esto es muy obvio, pero un ser seguro, preparado para llevar adelante los planes y de algún modo concretarlos, sin dispersarse. Un armenio es Armenia. Dos son nostalgia. 3, colectividad. Y 4, patria. Ashot Arstruni, prestigioso periodista e historiador armenio que se radicó en Argentina en 1937, donde publicó una rica y pormenorizada historia del pueblo armenio, dice: Un país tan montañoso, con un clima variado y riguroso, rico en cordilleras, mesetas y volcanes extinguidos, fértiles valles, profundos desfiladeros, estrechas quebradas, grandes ríos e innumerables fuentes cristalinas, naturalmente influyó en el carácter de los armenios.
Es interesante el enfoque de una geografía como determinante de un modo de ser. Más aún, en el marco de un contexto de inmigración e identidad. La colectividad armenia tiene en sus manos la oportunidad de hacer una síntesis fecunda, porque supo, sabe y sabrá potenciar su bagaje genético en esta otra tierra signada en gran parte por la llanura que desnuda el horizonte. Un pueblo duro, activo, emprendedor, creador, valiente y resistente, con un objetivo claro: la recuperación de su tierra, tiende necesaria y espontáneamente al despertar de su conciencia política. ¿Sus padres le hablaban mucho de su tierra, diputado? Sí, sobre todas las cosas me habían contado cómo se habían escapado de esa feroz matanza que hubo cuando los despojaron de las tierras. Una matanza alrededor de 1.500.000 armenios, ¿cierto? Mi padre me decía que se pudo escapar con mi madre en pijama y meterse en un barco, no me acuerdo de qué bandera fue, que ese barco lo trajo acá y gracias a Dios pudo sobrevivir a esa horrible matanza. En nuestro país hay una importante colectividad armenia. ¿Usted cree que el armenio es una persona que participa, que interviene en política habitualmente? Y la prueba la tiene en mí. Yo soy diputado nacional, el primer diputado nacional descendiente de Armenia. ¿No se considera una excepción como persona armenia que participa en política? No, pienso que no, porque muchos hijos de armenios, como en mi caso, están abocados a a esto que le dio asilo a sus ancestros y que han considerado como su tierra. ¿Cree que la colectividad armenia está bien integrada al hacer de este país? Sí, sí, completamente, completamente. En este país, en mi país, hay alrededor de 60.000 armenios, diseminados en distintas partes de distintas provincias, ¿no es cierto?, que componen la República. Muy agrupados, todos muy queriendo a esta Argentina, de la cual yo me siento orgulloso, que trabajan por el bien de la Argentina. Este programa se llama La Otra Tierra. ¿Cuál es para usted la otra tierra, diputado? La otra tierra es Armenia. Me adhiero a la penumbra del silencio de la vieja casa que mi abuelo levantara con sus propias manos, manos mutiladas, huérfanas de Tarso. Me agobia el musitar cansado del silencio, silencio que murmura gritos de otro tiempo, y acaso me despliego hacia la algidez y lo abrazo, porque pude crear con su semilla un mundo nuevo detrás del infierno. Un joven argentino descendiente de armenios, Juan Yelanguesian, transforma el silencio en poesía. Juan, si bien naciste en la Argentina, ¿podrías decir que has tenido una formación a la usanza armenia? Bueno, yo diría que soy como la consecuencia, en parte consecuencia de una educación armenia tradicional. Me eduqué en un colegio armenio llamado Aslanian al comienzo, luego llamado San Gregorio el Iluminador. Luego, bueno, participé culturalmente y activamente dentro de la cultura armenia. Estudié filología en Yerevan, en Armenia misma, y luego composición y musicología en el Conservatorio Gomidas de Yerevan. Bueno, podría decirles que, pero prácticamente he estudiado mucho la forma de vida armenia, pero también participo culturalmente y activamente en la Argentina. Me siento muy agradecido de mi doble nacionalidad. Vos has estado en Armenia en más de una oportunidad, tengo entendido, ¿verdad? Sí, ya es la tercera vez que estuve allí becado, sí. ¿Encontrás una gran diferencia entre los armenios que viven allí, los armenios que forman la colectividad aquí en la Argentina? Bueno, sí, hay grandes diferencias, es lógico. Es un país transcaucásico, Armenia, montañoso. Nosotros estamos viviendo en una llanura. Creo que eso ya hace diferente a la personalidad, ¿no?, de un pueblo, a pesar de
de ellos pertenecer ya a ese mismo país montañoso antiguamente. ¿Tus padres, tus abuelos te hablaban de lo armenio? Mi abuela especialmente, y un abuelo mío, yo recuerdo que cuando era muy niño, él tocaba el violín. Ahora a veces en sueños escucho sus notas, las notas de violín, sí. Él me hablaba, no especialmente directamente él de Armenia, sino a través de mi padre, porque falleció cuando era muy niño yo, pero sí mi abuela, y además cantaba muchas canciones de Armenia. Eso alentó mucho mi actividad compositiva. ¿Vos no tenés dudas acerca de cuál es tu otra tierra? Yo siento que tengo una doble nacionalidad. Yo me siento argentino, profundamente argentino y comprometido con la Argentina, pero jamás negaré mi sangre armenia. Apenas 8 años después del genocidio, se funda en Buenos Aires el primer órgano periodístico armenio. Su nombre, Argentinian Mamul. Su traducción, Prensa Argentina. El periodismo, no obstante, les ofrece la oportunidad de convocar la atención del mundo respecto de un problema que se origina no ya en un conflicto entre naciones, sino en la injusticia del hombre contra el hombre. Desde entonces a hoy, la colectividad armenia ha publicado un alto número de periódicos, semanarios y revistas. En la actualidad son 4 los periódicos editados. En ellos, diferentes orientaciones políticas y un único objetivo: la justicia. Juan, ¿cómo se une en vos, un periodista nacido en Tucumán, hijo de armenios, lo que sería un doble compromiso hacia la tierra de tus padres y la tierra en la que vos naciste y vivís? Es una carga bastante difícil, porque ser armenio, ustedes lo saben muy bien, significa una tragedia, un pasado, un genocidio, sombras, pero al mismo tiempo la posibilidad de reinventar una nueva realidad como lo hicieron millones de armenios en todo el mundo. Aquí en Argentina supieron hacerlo muchos armenios que vinieron a principios de siglo, con esa carga trágica, que es como una especie de marca, de sombra, llamaríamos así de alguna manera, pero al mismo tiempo existe la noción de que los hijos de armenios afrontan una nueva realidad en un nuevo país, que tiene sus reglas, sus exigencias, sus reclamos, y eso es un dato que a mí me parece muy importante recalcar, o sea, ponerle mucho acento a ese compromiso que enfrentamos los hijos de inmigrantes, en este caso armenios, con las exigencias que nos plantea una realidad como la Argentina, contradictoria, difícil. Yo hablaría de una doble carga en ese caso, ¿no? Un pasado del cual estamos muy íntimamente ligados. Mis padres son armenios, mi abuelo murió a causa de ese genocidio, pero al mismo tiempo me parece, si no equivocado, por lo menos con una visión deformada de la realidad, vivir solamente en función de ese pasado, ya que tenemos, como te decía recién, una serie de urgencias muy importantes, muy urgentes, que debemos afrontar. ¿Alguna vez sentiste por parte de tus padres una carga o una exigencia de mantenerte atado a lo que sería una cultura, un pasado armenio? Sí, si no hablar de un término atado o encadenado de alguna manera, yo diría que de hecho todo sobreviviente de una cultura, de una determinada, le parece importante tratar de mantener viva esa cultura. Eso es respetable. Reivindicar una cultura que, como la armenia, que fue riquísima, con su propia tradición, es respetable y totalmente reivindicable. Y yo, como periodista, en varias de mis notas he tratado de rescatar y de mantener esa cultura. Pero al mismo tiempo me parece totalmente importante no olvidar que tenemos una condición de nacionalidad, que de hecho se instaura al nacer en un país como este. ¿Vos crees que el precio que se paga por integrarse, hablo de un inmigrante, es una cierta pérdida de identidad? Sí, es una cierta pérdida de identidad. Lo que pasa es que
venir a un país como la Argentina, que es un país de trasplante, donde la inmigración juega un papel tan fuerte, de ahí puede surgir, de ese fenómeno de trasplante, puede surgir una especie de nueva cultura, como de hecho surgió en países como este, en donde la presencia inmigratoria es tan fuerte que crea nuevas formas. Hay un montón de expresiones que son una especie de síntesis de lo que trajo la vieja cultura, digamos, de alguna manera, con lo que se incorporó a través de las nuevas culturas que existían en este país. De esa síntesis sale una nueva cultura, que yo definiría como la cultura argentina, esencialmente trasplantada, que tiene incorporaciones europeas y una serie de datos que no se registran en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Características principales de la comida armenia son que desde hace siglos se mezclaban lo agridulce, objetos en los cuales se basa bastante la cocina occidental moderna. Eran lugares donde no existían por momentos verduras o frutas y convertían las frutas en verduras y las verduras en frutas. Se hacían dulce de frutas y se hacían encurtidos con frutas. Es una paradoja, pero es real y es concreto. Básicamente nosotros nos alimentamos de cocina primitiva, o sea, al decir primitiva me refiero a que se cocinan con los sabores reales, no se mezclan vinos, no se mezclan ningún tipo de condimentos, sino que permanecen fieles a su principio. Era muy usual, no importaba cuál fuera la condición social o económica que tuviera una familia, pero cuando llegaba alguien a la casa, se comenzaba por poner un platito para agasajarlo. El platito podía ser simplemente queso, podía ser pan, un tomate o pepinos, pero así iba aumentando la cantidad de platitos. Y se dice que hay 530 platitos, o sea, se puede comenzar por un plato de queso y terminar con un gran asado. Así que realmente se sabe siempre cuándo empieza una comida nuestra, pero jamás cuándo termina. La repostería es otro punto muy especial de la mujer armenia. En la época donde se dan las naranjas salvajes, por ejemplo, las convertía en dulce. En la época que las berenjenas ya quedan amorfas, pequeñitas, se convierten en berenjenas en almíbar para ofrecerlas en invierno como bombones. Los higos, como no perduran mucho, o sea, tienen poca vida, se maduran y hay que comerlos. Pero entonces la ama de casa prefiere cortarlos chiquititos y los convierte en almíbar, porque es la mejor manera de preservar y tener alimentos. Toda esa serie de cosas son muy importantes y a la vez está la parte de repostería, que no es la de la dulcería precisamente, está la de la repostería, en las cuales el uso de las masas, el uso de las almendras, las nueces, que tal vez para nuestro país sean prohibitivos, pero no para Oriente, se usaban en la medida que se podían, porque ahí los jardines, las quintas, estaba todo a mano. El ser humano es fruto de la recombinación genética de sus dos progenitores, recombinación que busca obtener una gama diferente de las potencialidades de ambos.
Armenia puede gravitar como una fuente interna que ofrece a sus descendientes argentinos ciertas pautas a modo de modelo, o actuar como un polo de atracción concreta que los lleve a buscar allí los elementos nutrientes. Liliana, ¿qué tienen que ver los armenios con el tango? Bueno, muchos supondrían que nada, pero yo creo que mucho, muchísimo, sobre todo para los armenios nacidos aquí en Buenos Aires, ¿no? Yo soy nieta de armenios y, bueno, siento mucho todo lo porteño, mi ciudad, las costumbres. Lo noté sobre todo cuando tuve que viajar, estar fuera de Buenos Aires, de alguna manera. ¿Y la música armenia te atrae también? También. Me atrae en distintos niveles, no solo por su melodía, en lo que uno puede expresar al cantarlo, sino también en lo que uno siente con el cuerpo cuando se mueve, cuando la baila, porque pude hacer danzas armenias, participé en un conjunto hace unos cuantos añitos y realmente me gusta mucho la música armenia. ¿Qué rasgos de lo armenio hay en vos como intérprete? Bueno, como intérprete en general, vamos a decir, ya sea de tango o de lo que fuere, creo que el dramatismo es una característica que tiene algo que ver con lo armenio. Sos segunda generación de argentinos, hijos de armenios. ¿Cómo ves a la colectividad armenia? Bueno, en este momento yo hasta hace un tiempito estuve desvinculada de la colectividad, he vuelto, digamos, a conectarme hace un año y medio aproximadamente, y en todo tiempo noté que la colectividad armenia es una colectividad bastante cerrada, digamos que conserva mucho sus tradiciones, y bueno, que algunos nos escapamos de vez en cuando, pero en definitiva volvemos. Dos opciones, dos actitudes, dos conductas. Para de lucer manhuis, porce barkevetski ankis hrahuis. Moranal gchanamaha, irdevat hampurnero vai shirtneru. Yetair serne miorvadzagik, ince bajaro haradev, vorhoko se sasti. Mergenat guzevim bel pajak, Evinseros mornal havet, paitzir hishadago gukaim he. Garodali, leselu irchinta zavart, Ivaskal shertunkis mot garagibes, irshun chavar. Anskutjuner, Ivaskal vorem lokial, Grahel vorshat chudov sirochoskeru geailots. Angeras, ce muzarna vastacum vocagacan voc bagadank, Evierpek vortu imanas vorem dochur. Arans nutianas mech biditidem, tapila talargiankis vartertik neru. Leselu irchinta zavart, Yevaskal shertunkis mot garagibes, irshun chavar. Anskutjuner, Yevaskal vorem lakeal, Grahel vorshat chudov sirochoskeru geailots. Angeras, ce muzarna vastacum, vocagacank, voc bagadank, Evierpek vortu imanas, vorem dochur. Arans nutianas mech biditidem, tapila talargiankis, partertik nerun.
Gracias.